Crecer presenta Créditos y Consumo. Auspician Bixa, Ibiza, Carsa. Universo de Créditos y Consumo. Crediágil. Electrobam. Apoya Dr. Vale. Buenas noches, gracias por acompañarnos en este primer programa denominado Créditos de Consumo aquí desde las pantallas de Canal Pro. Este programa será emitido los días jueves a las 21 horas. El programa básicamente abordará cuestiones relativas al mercado de créditos de nuestro país, buscando en todo momento no solo informar a los consumidores, sino también educarlos financieramente. El programa actualmente se encuentra presentado por Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias que actualmente aglutina a las empresas de crédito y comerciales más importantes del país. Me gustaría comentarles las razones que motivaron la producción de este programa, tanto desde el seno de Crecer como en mi experiencia asesorando jurídicamente a numerosas empresas. En ocasiones hemos notado una interpretación errónea en relación al modelo de negocio de este tipo de empresas. Por ello es que consideramos de vital importancia este programa, que será útil para que de primera mano tanto los consumidores de crédito como las autoridades regulatorias estatales puedan manejar información precisa relacionada con este esquema de negocios. En nuestro primer programa entrevistaremos al presidente de la Cámara de Empresas Crediticias, arquitecto Pedro Espínola, cuya entrevista se viene a continuación. Estamos en este segundo bloque del programa Créditos de Consumo con el presidente de la Cámara de Empresas Crediticias, Pedro Espínola. Buenas noches, Pedro. Gracias por acompañarnos. Llegó el gran día. Luego de un gran esfuerzo de la Comisión Directiva de Crecer, estamos saliendo al aire con el programa producido por este gremio tan importante en el mercado de créditos. ¿Podrías explicarle a los televidentes qué es Crecer, Pedro? Bueno, hola, Estefan. Realmente muy contento que llegó el día. Estamos ya acá al aire. Quiero felicitarte por todo el esfuerzo, la dedicación que le has dado al programa para que salga, para que nazca y para que hasta en el más pequeño detalle esté observado y sea exitoso, digamos. Bien, Crecer es el gremio de las empresas crediticias. Es un gremio que aglutina un número de casi 30 empresas crediticias. ¿Y qué son las empresas crediticias? Son aquellas que dan créditos dinerarios o no dinerarios, que dan productos a crédito o que dan dinero a crédito. Somos empresas que no hacemos intermediación financiera, somos empresas que usamos nuestro propio capital o lo que nos podemos endeudar en el mercado financiero. Y ponemos a disposición nuestro producto, que es o el dinero o es un producto que se vende a crédito. Crecer nació hace 3 años, un poco como una inquietud del sector para tener también presencia en la construcción de Paraguay. Y empezó un poco tímidamente, pero fue ganando momentum y ya tenemos bastantes historias que contar, historias buenas que contar. Y bueno, seguimos participando en esta, como te dije, construcción de nuestro país. Entiendo, Pedro, que las empresas socias de Crecer hoy en día son las más preponderantes del mercado, al menos al segmento en el que se dedican, ¿verdad? Sí, el conglomerado de casas de crédito o empresas crediticias, como nos gusta llamarnos, es bastante grande. Hay muchas pequeñas. Se calcula que hay por encima de 100, 150, son números que no están muy cerrados, porque como al no haberse cerrado una inscripción de ellas, lo que vamos probablemente comentar un poco más adelante con el Banco Central, el número exacto no está registrado, digamos, en ningún ente de control todavía. Pero se calcula que por las que, digamos, declaran a la Secretaría de Tributación y que tienen este giro de negocio más allá que lo hagan o no lo hagan,
está por encima de los 150 probablemente. Y en el gremio hay unos 30, o sea que en términos de cantidad de empresas somos más o menos el 20% de lo que hay. Pero en términos de volumen de transacción, en términos de dinero, somos el 80%. Básicamente se da un poco ahí lo de Pareto, ¿verdad? Somos el 20% en cantidad, pero como somos las más grandes, como bien dijiste, las más voluminosas, el 80% de las transacciones del sector están dentro de Crecer, ¿verdad? Lo que es bien importante. Una persona que no conoce al gremio, que no conoce este mundo, y si tenemos que hablar de similitudes y diferencias, ¿cuáles serían las similitudes de las empresas socias de Crecer y en qué estas se diferencian de aquellas que, si bien están en el mismo rubro, no están agremiadas a la Cámara de Empresas Crediticias? Sí, nosotros nos agremiamos justamente no para convertirnos en un grupo de presión como casi siempre son los gremios, sino realmente para mejorar nosotros mismos. Entonces, es como que empezamos un proceso de autorregulación, Estefan, para mí muy sano y que está funcionando. Entonces, hoy aquellas empresas que entraron a Crecer o están entrando, ya tienen un set de, digamos, de condiciones que deben ir cumpliendo para poder ser beneficiadas con pertenecer al gremio, ¿verdad? Por ejemplo, las empresas de Crecer firmamos un pacto ético, un pacto en el cual decimos que ciertas cuestiones tenemos que cumplir, tenemos que actuar con ciertos parámetros de ética. Estamos trabajando todos en un plan de cuentas común que nos permita ser comparables una con otra, más allá de que existan entidades de regulación. Estamos conversando permanentemente en cómo aportar a la construcción del país. Así que creo que es bien atractivo, si uno está en este sector, entrar para mejorar. O sea, creemos que el gremio se está convirtiendo en un factor de crecimiento para nosotros mismos como calidad de empresa. ¿Qué cantidad de clientes aproximadamente operan con las empresas de crédito en nuestro mercado financiero? ¿Manejas ese número, Pedro? Sí, acuérdate que nuestros créditos, digamos, nuestro target, nuestro mercado objetivo es el de aquellos que, digamos, tienen algunas debilidades como sujetos de crédito y no acceden al mercado bancarizado. Pueden ser receptores de un número relativamente bajo de crédito. Entonces nuestras operaciones tienen un promedio relativamente bajo, lo que hace que la cantidad sea bien importante. Hay unas 500.000 personas que están en nuestro sistema o que son clientes de las empresas de Crecer. En la generación de puestos de trabajo tenemos información que existe una incidencia importante de este tipo de empresas. También influye la misma cosa, como son muchos los clientes que tenemos que atender, hay un trámite bastante más intenso, necesitamos mucha gente para atender esa clientela. Ciertamente los gastos administrativos son también bastante más altos que en los sectores de crédito de mayor volumen por transacción. Entonces, hay unas 5.000 personas por lo menos que están empleadas por las empresas de Crecer. Al hablar de fuente de trabajo, de cantidad de personas, ¿cómo les afectó la pandemia? ¿Se elevó la tasa de morosidad? ¿Disminuyó la colocación de créditos? ¿Cómo están enfrentando esta crisis las socias de Crecer? Y bueno, a nosotros nos afectó como a la mayoría de las empresas que no están en alguno de los rubros asociados a cuestiones de telecomunicaciones o ese tipo de cosas que de alguna forma tuvieron un comportamiento diferente. Pero como en la gran mayoría era como un tren que venía encarrilando, o sea, un año que esperábamos que iba a ser realmente mucho mejor que el año pasado, o sea, veníamos acelerando a full y de repente fue como un parate total, digamos, o sea, realmente fue casi una caída libre en el mes de marzo y en abril los números se hicieron pésimos realmente, ¿verdad? Pero entonces, claro, tuvimos que reaccionar con también manejar el personal, ver qué personal tenía que permanecer, cuál podía prescindirse, igual seguir pagando, o sea, como casi todo, o sea, ninguna cosa diferente,
pero el freno fue total. Pero a partir de mayo empieza otra vez a crecer bastante sostenidamente. Sorprendentemente el cobro, que yo esperaba que iba a ser mucho más dañado, no se daña, o se recupera siempre. O sea, se dañó mucho ahí en marzo y abril, pero a partir de mayo tímidamente y en junio sobre todo, y esperamos un julio bastante mejor, ¿verdad? Claro, con respecto al punto de partida de abril, ¿verdad? Entonces somos bastante optimistas con lo que se viene. La incertidumbre es algo que se apoderó de todos en este momento de crisis del país. Por eso que probablemente la pregunta que te voy a hacer se te dificulte responder. ¿Cómo visualizas el mercado de crédito? Hablemos para los próximos 2 años. ¿Consideras que, escuché en estos días que me decía un referente del sector de créditos, me preocupa que se cortó la cultura del pago? ¿Es tan así, Pedro? Mira, hay distintas experiencias, hay empresas y empresas. Yo te puedo decir de que en lo que hace a las obligaciones de crédito, esa cultura no la veo yo demasiado dañada, y sobre todo bastante recuperada a partir del mes de junio. Yo no me gusta ser así dramático y ver los cataclismos que se vienen, ¿verdad? Todo lo contrario, para mí una vez que pasamos mayo y entramos en junio, yo lo veo todo mucho más optimista. Por supuesto que tomo la referencia de abajo, digamos, para poder ser optimista, porque si uno toma la referencia de lo que esperaba en el año, entonces no le queda más que pesimismo, digamos. Pero si toma la referencia de lo asustados que estábamos en mayo, en abril y mayo, yo creo que la visión puede ser mucho más optimista, ¿verdad? Yo creo que no se cortó totalmente la cadena de pago. Creo que la gente está dejando de gastar en un montón de cosas, y lo que afecta ciertamente al consumo, pero eso también le hace afrontar ciertas obligaciones de una forma diferente que antes, ¿verdad? Tenemos entendido que la Agencia Financiera de Desarrollo, la AFD, hace poco tiempo seleccionó a un número de casas de crédito, la mayoría socias del gremio de Crecer, para actuar como intermediarias en la ejecución de programas de financiamiento de esta institución, específicamente hablando de Fisalco. Estuvimos justamente en estos días realizando una entrevista al presidente de la AFD. ¿Qué significa para Crecer que socias del gremio hayan sido seleccionadas por la AFD? Una buenísima noticia, realmente. Se inicia un romance, Pedro. Y se inicia todo un proceso muy sano de cualquier sector de la economía en diálogo con el gobierno. O sea, que siempre que eso ocurra es bueno. Yo creo que no hay que jugar alejado del gobierno, ni tampoco colgado del gobierno, ¿verdad? Pero tiene que haber un diálogo constructivo. Yo creo en la regulación, creemos en la regulación, en Crecer. Para nosotros fue una muy buena noticia que ya empezó bastante antes que esto de la AFD, digamos. Este proceso de diálogo con el gobierno, con la nueva Carta Orgánica del Banco Central, las casas de crédito, las empresas crediticias pasan a ser también objeto de la regulación. El Banco Central empezó todo un proceso bien ordenado en el cual empezamos ese diálogo, empezamos un proceso de inscripción que debería haber finalizado ahora en abril y que fue pospuesto, digamos, para el año que viene por toda esta situación que ocurre a partir de marzo. Pero eso ya nos permitió, digamos, estar ya sentados en la mesa del mundo financiero en la situación de pandemia, ¿verdad? Y por eso nos autorizaron a seguir operando durante toda la cuarentena, incluso la cuarentena total. Estábamos entre las excepciones para seguir operando, y creo que dimos nuestro aporte para que se dinamice, digamos, lo máximo posible la economía en un momento que estaba totalmente parado, digamos. Hablando de regulación, en noviembre del 2019, el Banco Central dicta una resolución por la cual se determina como un sujeto obligado a las empresas de crédito, sujeto obligado, digo, de las disposiciones legales y normativas que rigen a las entidades financieras. Pero están en acercamiento con las autoridades del Banco Central. ¿Ustedes consideran probable que puedan intercambiar criterios, analizar posturas para intentar generar una reglamentación o una regulación acorde al esquema de negocios de las empresas de crédito, o ves complicada esa posibilidad para Crecer?
No, nosotros nos estamos sintiendo escuchados, estamos sintiendo que nos están dando lugar en todo ese proceso de, digamos, redactar las reglas de juego. Como te decía antes, el diálogo está siendo bastante intenso y de doble vía. Y bueno, y ese fue como la puerta de entrada para que ocurra lo de tu pregunta anterior, que es lo de la Agencia Financiera de Desarrollo, ¿verdad? Donde nos dan esta oportunidad de vehiculizar recursos a través de las empresas crediticias en el grupo de las cooperativas y las casas de crédito, ¿verdad? Que es esta operación de Fisalco, por el cual nosotros recibimos recursos a una tasa prácticamente subsidiada, para que también demos préstamos también a una tasa increíblemente baja, digamos que es del 5,5%. Bueno, y estamos en ese proceso. Hemos recepcionado los fondos hace unas pocas semanas y de a poco se está moviendo un poco ese instrumento, ¿verdad? En donde todos estamos aprendiendo en este nuevo diálogo, en esta nueva forma de hacer la relación público-privada, por lo menos para nuestro sector, ¿verdad? Yo tengo un criterio, Pedro, corregime si me equivoco, si sentís con el mismo. El hecho que la AFD haya seleccionado, o se haya acercado a las empresas de crédito en un momento tan complicado para el país, donde la sociedad, las MIPYMES, las medianas y pequeñas empresas solicitan financiamiento, el hecho que la AFD se haya acercado a las casas de crédito y las haya seleccionado para ejecutar uno de sus programas, es un reconocimiento tácito de que este tipo de empresas llegan a sectores donde probablemente entidades reguladas no lleguen, no penetren. Por eso es que la AFD busca canalizar sus herramientas a través de las empresas de crédito. No sé si coincidís conmigo, ¿verdad? Sí, son distintos segmentos de clientes, ¿verdad? Realmente hoy todas somos ya empresas reguladas. O sea, te refería a los bancos y financieras contra las empresas crediticias. Recuerda que hay una diferencia fundamental entre nosotros y los bancos y financieras. Nosotros no hacemos intermediación financiera. O sea, nosotros no recibimos el dinero del público para guardarlo y eventualmente canalizarlo al crédito, ¿verdad? O sea, eso es la intermediación financiera. El mismo público me da dinero por acá y al mismo público le doy dinero por acá, digamos. En nuestro caso es como cualquier otra empresa comercial. Nosotros ponemos nuestro capital y nos endeudamos para comprar insumos para fabricar algo, digamos, ¿verdad? En este caso no necesitamos fabricar, sino que es el mismo dinero el que comercializamos, ¿verdad? Entonces, eso nos permite tener otras reglas de juego que aquellos que hacen intermediación financiera, que cualquier error que cometen es demasiado, digamos, relevante para el sistema financiero, ¿verdad? Entonces tenemos un poco más margen de maniobra para exponernos a más riesgo, digamos, porque no estamos usando el dinero del público, el dinero de los ahorristas, digamos. Nosotros no tenemos dinero de ahorristas. Entonces eso nos da mucho más margen de maniobra. No es que nosotros hacemos lo que ellos no hacen, sino que hacemos algo que la regulación de los bancos financieros no les permite eventualmente hacer en cuanto a exposición al riesgo. Entonces sí, lo que decía es correcto. Nosotros llegamos a ciertos sectores, pero por esas razones, digamos, que de repente los bancos y financieras no están pudiendo llegar. Entonces son distintos segmentos de clientes y finalmente son todos paraguayos y a todos hay que atenderlo, digamos. Pedro, ¿algún mensaje que quieras hacer llegar tanto a los socios de Crecer, las empresas de Crecer, a la teleaudiencia, algo que pueda generar esperanza para lo que viene en el transcurso del año? Yo repito, considero que estamos en un momento, no sé si crítico, pero complejo para la economía. Entonces es importante que el presidente de la Cámara de Empresas Crediticias haga llegar un mensaje a los socios y a la teleaudiencia en sí, ¿verdad? Sí, bueno, muy orgulloso de estar al frente de este grupo tan pujante de la economía, que son las empresas crediticias, que hay veces que la opinión pública nos ve con recelo, digamos, y yo les puedo decir de que somos empresas que la estamos peleando también, estamos buscando también nuestro aporte, y me consta por mis colegas que me han dignado poner en este cargo en este momento y que han colaborado para que este programa, por ejemplo, sea
realidad, así que realmente valoro mucho eso de mis colegas. Y después simplemente el mensaje de optimismo a la ciudadanía en general. Yo creo que tenemos que creer de que se viene algo muy bueno, el repunte va a ser bien fuerte y no dramatizar, digamos, de más la situación. La cosa ocurrió y está ocurriendo y hay que meterle para adelante. Gracias, Pedro. Te vamos a molestar para otros programas probablemente, donde vamos a hablar de otros temas más profundos. Y te agradecemos por tomarte el tiempo y acompañarnos en este primer programa. Y a continuación vamos al tercer bloque del programa, donde presentaremos una entrevista realizada al presidente de la AFD, el licenciado José Maciel. Gracias por su compañía. En este tercer bloque les presentamos una entrevista realizada al presidente de la AFD, el licenciado José Maciel, con quien estuvimos conversando, realizando algunas consultas relacionadas con los programas de financiación que se encuentra impulsando la Agencia Financiera de Desarrollo. A continuación les presentamos la entrevista. Nació básicamente como parte de la reforma a la banca pública, donde teníamos la posibilidad de crear un solo banco de primer y segundo piso o una entidad de primer piso y otra de segundo piso. La opción fue por la de crear dos entidades, o sea, una ya continuaría, que es BNF, como primer piso, y se creó la Agencia Financiera de Desarrollo como banca pública de segundo piso. El objetivo principal era complementar los fondos de largo plazo para que la banca pueda financiar aquellos proyectos de mediano y largo plazo que requieren justamente de largo plazo para su maduración. En marzo empezó, digamos, el tema del confinamiento para mitigar todos los efectos negativos del COVID-19, y la AFD, antes inclusive de que se haga la ley de emergencia, ya había lanzado al mercado un producto llamado reconversión de operaciones crediticias, que es un producto básicamente destinado a que las empresas puedan refinanciar sus créditos a corto plazo. Entonces se le da la oportunidad de que esos créditos a corto plazo que no pueden ser pagados por justamente el problema del COVID-19 puedan refinanciarse hasta 7 años de plazo, con un periodo de gracia de hasta un año inclusive. Ese primer producto que sacamos fuera de los que están en la ley de emergencia. Posteriormente, con la ley de emergencia se crean dos productos más que son muy importantes, los que mencionaste. En primer lugar, el producto, el fideicomiso, que fue creado por la ley de emergencia, en el cual fue fondeado también con esta ley de emergencia por unos 62 mil millones de guaraníes aproximadamente, que son los recursos, el 20% de las utilidades del BNF que se destinaban a este fideicomiso, y más adelante unos 650 mil millones de guaraníes que también fueron destinados a este fideicomiso proveniente de un préstamo del Banco Mundial. Con este fideicomiso lo que se pretendió fue llegar a la mayor cantidad de beneficiarios posibles, MIPYMES, cuentapropistas y profesionales independientes, a través de aquellas entidades que hoy día no están operando con la AFD. Como la AFD ya tiene un abanico de 39 entidades con las que está operando, la idea era llegar con otras entidades diferentes a estos microempresarios, pequeñas y medianas empresas. Y se ha decidido trabajar con unas 60 cooperativas de ahorro y crédito y de producción también, y unas 9 casas de crédito. Hasta el momento se han desembolsado algo así como un 20% de los recursos del fideicomiso. Y este fideicomiso tiene también un componente importante, que es una parte para emitir garantías a títulos emitidos en la bolsa por empresas paraguayas. Son 120.000 de los 712.000 que tiene el fideicomiso, que sería destinado a este propósito.
esto todavía está en desarrollo, se está trabajando con la Comisión Nacional de Valores, con el Ministerio de Hacienda a fin de llevarlo adelante. Por otra parte está el FOGAPI, que como bien mencionaste también, esto fue fondeado, digamos, con la ley de emergencia, un 30.000 millones que nos dio el Ministerio de Hacienda y luego otros 650.000 millones provenientes de un préstamo del Banco Mundial. Y con estos recursos lo que se hizo fue crear una línea especial de derechos de garantía para asistir a las MIPYMES, a los cuentapropistas y los profesionales independientes, inclusive también a empresas de tamaño intermedio que facturan un poquito más que las MIPYMES, y la intención fue darles una garantía a estas empresas ante esta circunstancia que estamos viviendo ahora de tanta incertidumbre. Los bancos tenían bastantes recursos, o tienen aún, por las medidas de flexibilización que la Superintendencia de Bancos, que el Banco Central adoptó ante esta situación, pero no estaban otorgando los préstamos por una cuestión de riesgo. Entonces, con las garantías, lo que se hace es complementar, digamos, las garantías que tienen o que deberían tener las entidades, las empresas, para que los bancos le puedan otorgar los créditos. Fisalco es el fideicomiso para pago de salarios y capital operativos. Es un producto que se creó para canalizar los recursos otorgados por el fideicomiso a través de esta ley de emergencia. Como comenté antes, son 592.000 millones de guaraníes que están a disposición de cooperativas, casas de crédito y próximamente también centrales de cooperativas. Casas de crédito, perdón, a 7 se le ha autorizado a trabajar en el fideicomiso y se le ha asignado líneas. A estas 7 ya se le ha desembolsado inclusive los recursos. En el proyecto de ley del FOGAPI, de modificación de la ley del FOGAPI, del Fondo de Garantía, se establecía de que un porcentaje, o sea, de que se pueden destinar recursos del FOGAPI también a empresas de diferente tamaño, no solamente a las MIPYMES. Y eso inclusive hoy sigue estando eso en la ley. Si bien la ley que fue sancionada recientemente no tiene el financiamiento de los préstamos externos, que es lo que se buscaba, sí tiene la posibilidad de que se utilicen algunos recursos de la ley de emergencia, de los 1.600 millones originales de la ley de emergencia. Lo que nos comentó el ministro es de que se vería la posibilidad de reasignar algunos recursos, pero siempre y cuando haya un compromiso de parte de los legisladores y de todos los que están involucrados en el tema, de reponer esos con préstamos más adelante. Ojalá se concrete eso, porque realmente es una necesidad el tema de reponer o sumar, fortalecer los recursos del FOGAPI, porque de esta manera nosotros, sin estos recursos, no podríamos llegar a esas empresas corporativas de tamaño intermedio o a otros sectores que también podrían estar necesitando. Los recursos que hoy tenemos, que ya están utilizándose en orden del 40%, están destinados a la micro, pequeña y mediana empresa y también empresas intermedias. Ya hay una pequeña porción que está siendo dirigida a empresas que facturan más de 7.500 millones de guaraníes y hay un porcentaje que se está asistiendo para ese tipo de empresas. Con respecto al fideicomiso, también hay que tener en cuenta que, les comenté yo antes que tenemos hoy día 60 cooperativas y unas 9 casas de crédito que están operando con nosotros, pero esto queremos ampliar nosotros. Recientemente hemos enviado invitaciones a unas 16 casas de crédito que están asociadas también a Crecer, al gremio, porque en principio trabajamos solamente con aquellas que tenían un capital, un patrimonio mayor a 25.000 millones de guaraníes, porque eso estaba claramente expuesto en el contrato fiduciario firmado entre el Ministerio de Hacienda y la AFD. Justamente nosotros habíamos invitado a las casas de crédito a trabajar con la AFD porque creemos que es un canal importante para poder llegar con los recursos de la AFD a mayor cantidad de beneficiarios.
Tengo entendido que los clientes de las casas de crédito suman más de 500.000 personas, personas y empresas. Por tanto, vemos que es un canal muy importante a través del cual se pueden llegar a todos estos posibles beneficiarios. Y segundo, que creo que a partir de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, también las casas de crédito están dentro del paraguas de supervisión de la superintendencia de bancos. Entonces esto hace que se cumpla una de las condiciones que tiene la ley de la AFD para trabajar con los intermediarios financieros. Esas condiciones dicen que tienen que ser empresas sujetas a la supervisión de la superintendencia de bancos o del Instituto Nacional de Cooperativismo. Entonces, en ese caso, al estar sujeta a la supervisión del Banco Central de Paraguay, es posible que estas entidades puedan trabajar con la Agencia Financiera de Desarrollo. Y vemos nosotros que esto es un primer camino, la participación de las casas de crédito dentro del fideicomiso, en el cual nosotros también vamos a ir viendo el comportamiento y la relación con las casas de crédito, que nos van a servir seguro en el futuro como para poder evaluarlas y que sean instituciones financieras intermediarias de la AFD en sus productos normales. Por eso digo, es como una prueba de amor que tenemos en este momento y que veremos cómo resulta para en el futuro poder incorporarlas ya en forma definitiva. Continuamos con el programa y en este momento me place presentarles como invitado al doctor Manuel Ferreira. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este primer programa Créditos y Consumo. Agradecemos tu deferencia. No, un gusto estar con ustedes, Estefan. Doctor, ¿cómo ve la situación del país? No sé si hablar post-pandemia, porque seguimos en pandemia, pero en este momento de pandemia, ¿cómo visualizas la economía del Paraguay en lo que queda de este semestre? Y bueno, la economía con esta pandemia se cayó. Yo creo que los niveles de caída han sido muy fuertes. Nosotros estimamos una retracción en el Producto Interno Bruto nominal sobre los valores esperados de órdenes de más o menos 3.500 millones de dólares. Estamos hablando de que íbamos a crecer alrededor de un 4% sobre más o menos 40.000 millones, que iba a ser 1.600 millones y sobre ese valor terminamos retrocediendo 2.000. ¿Verdad? El único sector que creemos que va a crecer este año va a ser el sector agrícola, que venía de un mal año en el 2019, sin embargo va a tener un incremento positivo. Todo el resto de los sectores van a ser sectores que van a estar impactados. Pero creo que el foco de este problema está concentrado en dos sectores. Todo lo que es comercio urbano, fundamentalmente, y todo lo que son servicios, sobre todo servicios sociales, servicios personales y servicios a las empresas, es donde se va a concentrar el principal problema. Y en esos sectores hay gente que va a estar particularmente impactada. Por ejemplo, estos dos sectores que les decía son los sectores donde están empleadas el 70% de las mujeres que están en el mercado laboral hoy. Entonces, gran parte del foco de la concentración de los problemas afecta mucho al sector de las mujeres, porque estos dos sectores tuvieron más o menos 46% de los despidos, tanto a nivel de sector formal como a nivel de sector informal, y por tanto el impacto ahí es mucho más grave que en otros sectores, ¿verdad? Doctor, manejamos un dato bastante singular, al menos a mi criterio. En este momento de complejidad económica para el país, los depósitos en el sistema financiero se elevaron en más de 300 millones de dólares. ¿Cómo puedo explicar este fenómeno? Bueno, acá lo que hubo fue un fuerte cambio de preferencia de los agentes económicos. Básicamente yo creo que se puede establecer esto en tres cosas. Por un lado, una gran preferencia por la liquidez.
Si vos te fijas, hubo un incremento en los depósitos de 300 millones, pero en realidad el incremento que hubo en depósitos a la vista fue casi de 1.000 millones. Y la reducción en depósitos a plazos fue la resta entre uno y otro, ¿verdad? Que te da el saldo final de 300 millones. La gente preferenció el ahorro antes que el consumo y preferenció también la liquidez antes que la rentabilidad incluso de una inversión. Esta es una característica que se está dando en casi todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la incertidumbre que esto te genera. Entonces yo prefiero quedarme en líquido, quedarme con plata en el banco, pero lo más llamativo de esto es que la plata se quedó en el banco. Si esta pandemia ocurría en el año 2005, yo creo que la situación iba a ser totalmente distinta. Íbamos a tener corridas bancarias, iba a haber gente que iba a salir de los bancos, que iba a retirar todo su dinero, porque en aquel momento no había confianza hacia el sistema financiero, que es una confianza que se ha demostrado hoy que existe, ¿verdad? Y se ha demostrado con una cuestión muy puntual. La gente puede decir, no, los bancos son esto o lo otro, pero en realidad, cuando uno mira los números, la gente dejó la plata en los bancos, ¿verdad? Y esto es una cuestión extremadamente importante. Y hay dos eventos más, o dos cosas más, en que se transformaron las preferencias de los agentes. Una prioridad por el consumo básico. Yo hoy garantizo tener alimentación, tener salud y posiblemente tener vivienda. Cuando vos decís, por ejemplo, vestido, en realidad la ropa que tenemos hoy nos sobra. Porque no hay eventos sociales, tal vez tenés más zapatos de lo que necesitas, para que te vas a comprar un traje o para que una mujer se va a comprar un vestido de fiesta o lo que sea, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso genera un impacto en un segmento de la economía, ¿verdad? Sin embargo, la gente ha priorizado mantener alimentación y mantener salud fundamentalmente. Cuando mirás, en realidad los hospitales han facturado mucho menos, pero prácticamente no hubo morosidad en los seguros médicos. Para la gente conservar ese ámbito de seguridad ha sido muy importante. Y un tercer elemento que ha impactado en las preferencias de la gente es lo que yo por lo menos le llamo la fobia social, ¿verdad? El miedo a estar cerca del otro, ¿verdad? Por más que los paraguayos muchas veces creemos que nuestros parientes o nuestros amigos no nos enferman, ¿verdad? Pero en realidad la gente lo que ha hecho es apartarse. Por eso de repente se hizo toda una campaña para que abran los restaurantes y la gente no se va a los restaurantes, ¿verdad? Se hizo toda una campaña para que se abran los shopping, la gente no se va a los shopping. Y todas estas circunstancias han generado un impacto muy focalizado en ciertos sectores. ¿Qué explicación podría sustentar el hecho de que los bancos en este momento de pandemia hayan disminuido su colocación de créditos y a su vez elevado las tasas de interés? ¿Cuál a tu criterio es el argumento que sustenta esta decisión de los bancos de plaza, verdad? Bueno, eso fue un primer elemento. Nosotros hemos visto cambiar eso, ¿verdad? Lo primero que pasa es al banco le cambia el perfil, del día a la noche le cambia el perfil de su cliente. Puede haber sido un excelente pagador toda tu vida, pero vos sos dueño de un restaurante que siempre te fue bien. Pongamos el caso de Rodolfo Angelshey, que fue muy famoso en un momento dado, ¿verdad? Donde él decidió cerrar su restaurante, creo que lo abrió de vuelta, ¿verdad? Pero decidió cerrar en un momento dado, ¿verdad? Un excelente cliente, podría haber sido un buen pagador toda su vida, pero de repente el futuro se volvió incierto. La suba de tasas de interés, la tasa de interés es activa en el sentido de que atrae un cierto tipo de cliente, ¿verdad? Y expulsa a otro cierto tipo de cliente. Entonces, cuando yo te levanto la tasa de interés, sé que vos, cliente que te acercas, igual querés el crédito, sos un cliente más riesgoso, ¿verdad? Y el cliente que se fue es el cliente menos riesgoso. Entonces es una forma también de identificar a los distintos tipos de clientes, ¿verdad?
Y acá el problema que yo creo que el sistema bancario también se empezó a dar cuenta es que como todos los bancos así hicieron esto, o gran parte de los bancos hicieron esto en un momento dado, lo que pasó es todo el nivel de riesgo de todo el sistema creció. Todas las empresas se volvieron todas más riesgosas porque o estaban mal por la pandemia o no tenían crédito, con lo cual se complicaba la situación. Y entonces nosotros lo que hemos visto es una caída importante de más o menos 400 millones de dólares en la concesión de créditos, un incremento en la liquidez en el sistema financiero, pero ahora estamos con una cartera que es más o menos 150 millones de dólares más alta que la que había en diciembre del 2019, ¿verdad? O sea, se recompuso de vuelta el sistema en los últimos 2 meses básicamente, ¿verdad? Y esto también fruto de una situación muy peculiar, ¿verdad? Los bancos están inundados de liquidez a través de las diferentes políticas que ha tomado el Banco Central para darle liquidez y sobre todo a partir de la baja de la tasa de referencia, con lo cual el banco ha perdido muchísimo margen financiero. Y al perder ese margen financiero está buscando colocar para poder generar una renta que no está pudiendo colocarla en el Banco Central y generar algún tipo de rendimiento que le salve, porque no es lo mismo colocar a una tasa de política monetaria de 4% que colocar a una tasa de política monetaria de 0,75, que es la que tenemos hoy. Sí, doctor, mencionaste al Banco Central. A tu criterio, las medidas económicas tomadas a la fecha fueron acertadas. ¿Las del Banco Central? Las del Banco Central. Bueno, acá hay un tema. Este no es un momento donde la política monetaria o la política financiera es muy importante. Este es un momento donde la política fiscal cumple un rol mucho más importante que la política monetaria y financiera. Dicho esto, gran parte de las políticas del Banco Central fueron políticas de liquidez. Fueron políticas orientadas a resguardar al sistema financiero de cualquier problema que pueda existir, de una corrida que pueda existir o cosas así, ¿verdad? Tal es así, por ejemplo, que se tomó una política de concesión de descuento con ripo de carteras hipotecarias, que se usó cero. Se abrió una línea, creo que la línea, si mal no recuerdo, era de 250 millones. Se usó cero. Los bancos no necesitaron eso por esta posición que te decía anteriormente, ¿verdad? La gente en vez de correr dejó su plata en el banco, ¿verdad? En vez de salir y guardar la plata debajo del colchón, dejó la plata en el banco porque de alguna manera confió en ese banco que le permitió, digamos, tener algún tipo de seguridad sobre cómo iba a guardar sus recursos. Creo que estas políticas han funcionado bien, estas políticas de liquidez han funcionado bien y me parece que en general se le dieron las herramientas, la reestructuración y refinanciación de créditos que se hizo fue enorme, ¿verdad? Bajo el sistema COVID se hicieron casi 2.000 millones de dólares de refinanciaciones de crédito, al principio con cierta timidez por parte de los bancos, pero después ya con mucha celeridad, creo yo, y en gran volumen. En el bloque anterior estuvimos con una entrevista al presidente de la AFD, el licenciado José Maciel, quien nos comentó de los programas de financiamiento que estaba manejando la AFD. Y hay un dato que me sorprende. Tenemos una muy baja tasa de ejecución de los créditos vía FOGAPI en los bancos de plaza. ¿A qué crees que se debe eso? ¿Se debe eso a la excesiva liquidez? ¿O existe otro elemento que está atentando contra esa herramienta que no es utilizada, ¿verdad? O al menos la ejecución es muy baja. Mira, más o menos esta es la situación. De 100 clientes que hay en el sistema, los bancos le están ofreciendo FOGAPI a más o menos al 60%.
y de ese 60%, otra vez hay solamente un 60% que califica. O sea, el FOGAPI no es una cobertura al 100%. Al no ser con una cobertura al 100%, si yo te presto a vos 100 millones de guaraníes, 80 millones me paga el FOGAPI, pero 20 millones es riesgo mío como banco. Yo sé que vos no me vas a pagar, no te voy a ni ofrecer el crédito, ¿verdad? Y si estás en alguno de estos sectores afectados, posiblemente ese sea el caso, ¿verdad? Entonces esta es la primera parte. La segunda parte es que la gente no calificó para el crédito. Creo yo que hay un tercer elemento que es el hecho de que la tasa es baja para los bancos. A ver, ¿cómo funciona el FOGAPI? El FOGAPI dicen, yo te doy un crédito, el crédito que sea vía FOGAPI tiene que tener una tasa de un solo dígito. O sea, puede llegar hasta 9,9 como mucho. Eso eliminó a gran parte de las cooperativas de esto. ¿Por qué? Porque el costo administrativo de manejo de las cooperativas, que son mucho más masivas que los bancos seguramente, es más alto que ese 9,9 que podían obtener como tope, ¿no? La única cooperativa, si te fijas en la lista de FOGAPI, es Comecipar, que tiene un sistema de captación distinto. Después tenés el hecho de que a los bancos el riesgo, el monto de riesgo para los bancos es todavía alto, ¿verdad? Entonces hay una selectividad de los clientes que se sigue profundizando, ¿verdad? A mí me parece que con ciertos cambios de reglamentación se puede conseguir un incremento más importante en los niveles de colocación de FOGAPI. La AFD, doctor, hace unos meses resolvió seleccionar a numerosas empresas de crédito, o comúnmente conocidas casas de crédito, como empresas que intermedien en la ejecución de sus programas, específicamente Fisalco. ¿Qué opinión te merece esta selección y el hecho de que existe un acercamiento entre la AFD y las empresas de crédito? Y bueno, yo creo que yo por lo menos he visto que hay cosas que a nivel de casas de crédito están funcionando muy bien. Las casas de crédito están invirtiendo mucho en fintech, por ejemplo, que básicamente es un abaratamiento de costos relativo al volumen de clientes que manejan. Creo que las casas de crédito son también una primera etapa de incorporación al sistema financiero o a un sistema de formalidad financiera por parte de los clientes hacia el sistema financiero, y creo que esa es una cuestión positiva. Creo que es un experimento que está resultando bien, ¿verdad? Y creo que es un experimento que hay que intentar aprovecharlo como esto que te decía, ¿verdad? Como un sistema de incorporación de gente al sistema financiero, al sistema financiero formal. El sistema financiero formal ha expulsado a mucha gente en los últimos años. La ley de tarjetas es una historia de esas. Por otro lado, la restricción de los bancos a compras de cartera que existió en un momento dado, también esta resolución que salió, ha hecho que se vaya generando un sistema no de asimilación al sistema financiero, sino de expulsión del sistema financiero. Y creo que esta es una extensión, un reconocimiento de que existe un sector tal vez de mayor nivel de riesgo, que ha tratado de evolucionar formalizándose, invirtiendo más en tecnología, y creo que este es un elemento positivo que se ha desarrollado en esta oportunidad, y me parece un buen camino a haber sido explorado por parte de la AFD. Doctor, muchas gracias por tu tiempo. Agradecemos que estés como uno de nuestros principales invitados en este primer programa, el primero de muchos que esperamos tener, y vamos a seguir molestándote probablemente para otros programas. Desde ya, muchas gracias por tu deferencia. No, por favor, a las órdenes, y un saludo a la audiencia. Con la entrevista del doctor Manuel Ferreira concluimos este primer programa de
créditos y consumo. Estaremos esperando vuestra preferencia nuevamente para el próximo jueves. Desde ya, muchas gracias a todos. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA, Ibiza, Carsa. Universo de Créditos y Consumo. Crediágil. Electrobam. Apoya Dr. Vale.